Nos damos la bienvenida a Gabriela El Khoury. Ella es antropóloga, PhD, especialista en sociedad, cultura, docente universitaria. Gabriela, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo toda esta situación que estamos viviendo, diríamos que de manera dramática, desde las redes sociales, desde los medios de comunicación, va incidiendo, va afectando en la población. Bienvenida. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Gracias por la invitación. En verdad vivimos tiempos muy complejos en el país y en el mundo, ¿no? Parecería que todos los días tenemos nuevas noticias, nuevas decisiones que se toman en el país y que nos causan desconcierto. Y es tanta la velocidad, la rapidez de estas noticias, todas preocupantes, que de alguna manera lo que genera en la población es una especie de desmovilización, de caos, de shock, de no saber cómo reaccionar. Es tan vertiginosa la realidad y las cosas que van ocurriendo en el Ecuador que parecería que no nos da tiempo para la reflexión, para la capacidad de respuesta y mucho menos para la capacidad de organización. Vivimos, creo, un momento de enorme debilitamiento de la democracia y ese debe ser un tema que debería llamarnos a la preocupación de todos y todas, Gustavo. Gaby, muy buenos días, gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Pues lo que observamos es una serie de decisiones totalmente arbitrarias por parte del gobierno nacional en todos sentidos. Si la Corte Constitucional dice no a una norma, a una ley, a un acuerdo, a una acción, pues simplemente se le da la vuelta a la propuesta, vuelve a pasar por la Asamblea, vuelve a decretarse un acuerdo, pero a la final todos los temas que el gobierno nacional está planteando o proponiendo por una u otra vía se están implementando. Aquí nos preguntamos un poco qué está pasando con la sociedad civil, con la sociedad organizada, con los gobiernos autónomos descentralizados respecto de todas estas decisiones, de estas decisiones prácticamente dictatoriales, ¿no? Y arbitrarias, abusivas en muchos casos de parte del gobierno nacional. El tema de las elecciones, vemos que hay uno que otro comentario, pero en realidad hay un silencio y una comodidad respecto de todas estas vulneraciones a la participación y a la democracia. Yo creo, Rosana, es complejo leer por qué frente a tantas cosas la sociedad parecería estar dormida, ¿no? O estamos todos aturdidos y no sabemos qué es lo que pasa. Cosas. Lo uno es esto, estar aturdidos, como señala Rosana, que es lo que yo decía antes. Nos bombardean con tantas noticias, con tantas medidas, con tantas acciones, que eso no genera los tiempos de reflexión, de reacción, mucho menos de organización. Pero también hay una cuestión y hay una crisis generalizada en el país. Frente a esa crisis, al desempleo, al hambre, a la violencia, tal vez muchas personas están reaccionando a lo inmediato, pero en realidad están pasando cosas de fondo que preocupa que no alerten a la población. Yo insisto en dos cuestiones fundamentales. Estamos viviendo un régimen autoritario y que atenta todos los días contra la democracia. Lo que está en juego finalmente es la democracia. Lo que hemos visto estos últimos días, pero no es lo único ni es aislado, es la situación de adelantar las elecciones por parte del centro. Y uno podría hablar de varias cosas, podríamos hablar de las cuestiones más formales. Yo no soy abogada, pero hemos escuchado a los constitucionalistas las irregularidades que habría en este pronunciamiento. Podríamos hablar de las cuestiones técnicas. Ayer escuchaba con mucha atención en su radio la entrevista a un técnico que nos hablaba de que no existirían los sustentos técnicos para esta medida, además es una posibilidad, ¿no? Los efectos del fenómeno del Niño. Pero también podemos hablar de lo que está detrás, y lo que está detrás es indudablemente separar, expulsar, excluir a los opositores, opositores políticos de la contienda electoral. Lo que está detrás es el deseo de controlar el proceso electoral, y yo creo que lo que está detrás es quedarse solos de alguna manera en la papeleta y ganar a toda costa.
Pero yo creo que detrás de todo esto, de la formalidad y de las intenciones que puede haber desde el propio gobierno, porque es evidente que el Consejo Nacional Electoral actúa como marioneta del gobierno nacional, pero detrás de todo esto está lo que debe preocuparnos, y lo que debe preocuparnos es que las elecciones son un elemento, una pieza fundamental del sistema democrático, no la única, no es el único elemento, pero sí un elemento fundamental. Y en democracia las elecciones deberían ser libres, periódicas, pero también competitivas, plurales y transparentes. Podemos decir que no son competitivas ni plurales cuando el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral están haciendo una serie de acciones para eliminar partidos políticos, además los partidos más influyentes. Tenemos ya a la Revolución Ciudadana fuera de la contienda, pero también en suspenso la situación de Unidad Popular y Construye, y posiblemente de otras organizaciones más pequeñas. No son plurales ni equitativas cuando se merma el tiempo que tienen las organizaciones políticas para organizarse al interno, cuando se cambian las reglas del juego, no hay transparencia. Ya han dicho los constitucionalistas que se vulnera el principio de seguridad jurídica, pero además hay una serie de acciones del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral que no desde ahora, sino desde ya hace algún tiempo ponen en duda la transparencia y la independencia de esta institución, que no es menor, es el árbitro electoral, es el árbitro de la democracia en los momentos electorales. Y lo que vemos es que no hay tal independencia de poderes, que no hay tal imparcialidad. Y esto debilita aún más la credibilidad de las instituciones, la credibilidad de las elecciones, pero sobre todo la democracia. Y yo creo que eso debemos hablar un poco más, porque este es uno de los elementos que están siendo atentados en la democracia, pero en un conjunto mayor de acciones que vemos todos los días. Quisiera preguntarle también, añadiendo a lo de Rosana, esta especie de abulia que existe en gran parte de la población. Son muy pocos quienes se manifiestan a momentos. Impresiona como que no nos percatáramos, o que la gente no se percata de las cosas que se están dando. No sé si podemos hablar de algún tipo de antropología política que interprete estos temas. Hay un desgaste de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas del país, pero que no se la exhibe, salvo ciertas excepciones como los comentarios del día de ayer de la Comisión Nacional Anticorrupción o de la Corporación Participación Ciudadana. Y efectivamente, Gustavo, parecería que hay ciertos organismos, todavía pocos, porque necesitáramos que más instituciones levanten su voz, pero digamos que hay sectores que están expresando sus criterios sobre lo que ocurre en el país. Hay profesionales, sectores de la academia que también lo hacen, de la prensa, no todos, lamentablemente. Hay una preocupación, pero que no parece alcanzar la dimensión de la gravedad de lo que ocurre en el país. Yo creo que puede ser indiferencia, sí, hay una apatía política, que es una cuestión a nivel mundial. En una sociedad competitiva, individualista, parece que cada vez se debilita la preocupación por lo común. La preocupación por lo común es finalmente la política. Entonces parecería que la despolitización de la ciudadanía es uno de los grandes problemas que tenemos. Pero también hay el contexto de inseguridad, de miedo. Yo creo que el miedo también juega un rol importante. Si vemos cómo hay una serie de violaciones a los derechos humanos, si vemos que los alcaldes de las ciudades más poderosas del país pueden ser apresados, allanadas sus viviendas, perseguidos, si vemos que medios de comunicación son comprados, que periodistas son despedidos, si estamos viendo constantemente que hay un atropello a los derechos de las personas, de las instituciones, que pueden prácticamente inhabilitar al partido político más importante de la oposición, entonces la gente común y corriente también tiene miedo. Yo creo que hay un miedo también de reaccionar. Sin embargo, ese miedo no puede sostenerse eternamente, porque hay un malestar, hay un desgaste. Creo que vivimos también un gobierno que espectaculariza, que constantemente está haciendo show, donde pesa más la foto, el titular, y
Eso puede durar para muy corto plazo, porque la gente en el día a día, en la vida cotidiana, empieza a ver que no hay cambios, que no hay resultados en temas de seguridad, el tema de salud, que es realmente desastroso en el país. Estamos ahora mismo viendo que se arma todo este montaje del CNE en función de los posibles efectos del fenómeno del Niño, pero no vemos a carteras de Estado tomando las precauciones correspondientes frente a esa eventualidad. Y para los casos que ya hemos tenido, las recientes inundaciones en Cuenca, en otras partes del país. Entonces, sí hay una indiferencia, hay una despolitización, pero también hay miedo. Y lo que decía antes también, hay este bombardeo de tanta noticia, de tanta cosa que no hay la capacidad de respuesta. Casi no nos dejan tiempo para la respuesta y la organización. No sé qué tanto dure eso, porque hay un malestar que sigue incrementándose. Se está volviendo de alguna manera la democracia ecuatoriana más performativa antes que participativa. ¿Hay señales en el espacio público, en la vida cotidiana? Completamente, Gustavo. Cuando yo digo que el tema de fondo que debe preocuparnos, que debería llamarnos a una gran unidad nacional, independientemente de las posturas ideológicas que tengamos, es la defensa de esos mínimos. Y uno de esos mínimos es la democracia. Y no estoy hablando ni siquiera de la democracia sustancial, sino de la democracia formal que posibilita esas otras condiciones de igualdad. Y nosotros nos fijamos que las elecciones es solo un componente dentro de la democracia. Estamos viendo lo que está ocurriendo con el proceso electoral y lo hemos hablado ya, pero hay otras situaciones que también ocurren y que están debilitando esa democracia. En democracia, un principio fundamental es la igualdad ante la ley. Lo que vemos en el Ecuador es una justicia, un sistema de justicia en el que ya no creemos que actúa a discrecionalidad, una justicia selectiva al dedo, que sobre todo recae en opositores políticos e incluso en activistas, como los defensores del agua, por ejemplo, y sus procesos de judicialización, congelamiento de cuentas, etc. Pero luego también está la separación de poderes. La separación de poderes es fundamental en cualquier régimen democrático. Y lo que tenemos es que el gobierno nacional controla la Asamblea Nacional. La Asamblea para mí es el gran espacio de erosión de la política en este momento. Si la política y el Parlamento debería ser diálogo, reflexión, de ahí el nombre de Parlamento, es lo que no existe hoy en la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que decide en función de lo que el presidente quiere, pero también tenemos otras instituciones, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, completamente al servicio del gobierno nacional. El caso de la Fiscalía, que todavía está a la espera, pero no debemos olvidar que el ex fiscal hoy es embajadora del gobierno de Daniel Noboa en Argentina. Es decir, hay una serie de instituciones que son cada vez más tomadas por el gobierno y tal vez solo se salva en la Corte Constitucional, que ha sido acechada, que ha sido calumniada, que ha habido una campaña también de descrédito. Si pensamos en las libertades, otro tema indispensable para la democracia, y usted lo conoce más, Gustavo, pero ya Fundamedios, Reporteros Sin Fronteras, el año pasado reportaban, alertaban ese deterioro de la libertad de prensa en el Ecuador. Hoy tenemos medios comprados, medios que están siendo perseguidos, periodistas despedidos, y como decía antes, también activistas, defensores del agua, judicializados y perseguidos. Es decir, hay una serie de cuestiones, ni se diga si hablamos de derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, hay una serie de alertas desde Amnistía Internacional, desde las propias Naciones Unidas recientemente, sobre las violaciones a los derechos humanos en este contexto de militarización que vivimos el país, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que conforman la democracia más allá de las elecciones, y todos, incluidos las elecciones, hoy están en entredicho y hoy están pisoteados, hoy están en un debilitamiento enorme.
Ahora, Gaby, quizás volviendo al tema relacionado a la respuesta ciudadana, la respuesta del ciudadano, de la ciudadana frente a todos estos hechos, quizás no se ve presencia, por ejemplo, masiva en las convocatorias a las calles por las distintas organizaciones sociales, políticas, inclusive en algunos casos. Sin embargo, vemos que la credibilidad y la confianza en el presidente de la República, en la gestión del Estado, va disminuyendo. Esto más bien podríamos creer que se va a reflejar precisamente en los procesos electorales. Ya hubo una experiencia anterior en la consulta. Yo creería que sí, porque como decía, hay un malestar, si bien no vemos que explote del todo, uno se admira cómo frente a tanta cosa no reaccionamos como en la proporción que deberíamos, en la dimensión que deberíamos. Sin embargo, como decía, hay un malestar que se va incrementando y que se va incrementando desde diferentes frentes, desde los trabajadores, desde los defensores de derechos humanos, desde las personas que están viendo que los temas de seguridad no se solucionan, desde los temas de salud, de educación, de cultura, que ha sido también un componente importante de respuesta, de reacción y malestar. Entonces, yo creo que hay unos malestares que sí se van consolidando todavía de manera aislada y habrá que ver si es que esos malestares se evidencian en las urnas, como ya pasó en 2 ocasiones finalmente con este gobierno, y por otra parte también finalmente qué pasará en las calles. Yo creo que las calles siempre son esa alternativa frente a gobiernos que no dan respuesta a las preocupaciones ciudadanas. Sin embargo, creo que todavía son muy dispersos esos malestares. El tiempo nos dirá si son las urnas, si son las calles, o si vamos a seguir en este espacio, en esta especie de sueño y de apatía que parecería que tenemos. Quisiera también preguntarle, Gabriela, cómo afectan reformas recientes del día de ayer, que vuelve a fortificar el eje central de el centralismo, perdón por la redundancia, desde el gobierno nacional, desde el Estado. Esta ley que se ha aprobado ayer por la Asamblea en Machala, que tenía como fin, como el rostro, un programa social del gobierno para incentivar, para facilitar la vivienda en los quintiles de mayor pobreza en Ecuador, trae, analizándolo un poquito, una especie de caballo de Troya, en donde el centralismo se fortalece, los gobiernos locales pierden autonomía, pierden autoridad ante todas organizaciones manejadas desde el gobierno central y, por ejemplo, en términos de uso de suelo, quedan sujetos a decisiones nacionales, ya no a lo que decidan un alcalde, unos concejales que son los representantes directos de la ciudadanía. Es preocupante, Gustavo, y más preocupante para ciudades como las nuestras, que siempre ha estado clamando por la descentralización, por las autonomías, ¿no? En ciudades como nuestras, que hemos sentido el peso del centralismo, que a veces parecería que el país se acaba unos pocos kilómetros al sur de Quito. Esto es preocupante además para los municipios más pequeños, y lo que ocurre ahí es que hay un ánimo centralista del gobierno, pero también un ánimo de debilitar a los gobiernos autónomos descentralizados. Hay una cuestión también política ahí, sobre todo considerando que en las ciudades más importantes del país, al menos Cuenca, Quito, Guayaquil, los alcaldes, las administraciones locales, las prefecturas no están alineadas con el gobierno. Entonces, por un lado hay este ánimo de debilitar la gestión de los alcaldes, la gestión de las autoridades locales, pero al mismo tiempo de marcar un centralismo respecto a Quito y a las decisiones que desde el gobierno central se tomen. Yo no he leído todavía con atención, les soy honesta, las reformas del día de ayer. Son fresquísimas, así es, casi nadie lo conoce. Entonces, pero de lo poco que revisé antes, y sin haber leído, así que es solamente una especulación, lo digo con total honestidad, no me extraña que estas propuestas de vivienda social que exoneran de impuestos a compañías, empresas privadas,
esté también hecho como todas las demás leyes que ha hecho Noboa a favor de un grupo económico que es su grupo económico. Recordemos que la familia de Noboa son, entre sus múltiples negocios, están también en el ámbito inmobiliario. Habría que sospechar aquí cuáles son las urgencias y por qué los temas de vivienda no se solucionan con política pública y por el contrario lo que se hace es afectar más el tema de las autonomías. Pero repito, yo no he revisado la ley con detalle, pero sí podemos decir en función de las decisiones previas que ya se tomaron antes con la otra ley, es que lo que se está debilitando es a los gobiernos locales, que son los que más cercanía tienen con el territorio. Y lamentablemente lo que se va a ver afectado es la inversión social, la inversión en cultura y un país que vuelve a temas que ya parecían en vías de superación, no superados, pero sí en vías de superación. Estamos retrocediendo enormemente en temas de descentralización, de autonomías, y eso para provincias como la nuestra, para ciudades como Cuenca, es sumamente grave. Bien, quisiera también pasar a otro tema con la vertiginosidad de los hechos. Tenemos que reconocer que los medios de comunicación ponemos temas locales, temas de cultura con frecuencia en un segundo plano. Quisiera compartir con nuestros oyentes un vídeo de un reciente reconocimiento que se hizo en el marco de la Bienal de Cuenca, un anuncio que lo hace el cónsul honorario de España, Fernando Vázquez. Escuchemos y luego vendrá mi pregunta. Hoy tengo el placer y el honor de anunciar los nombres de los artistas ecuatorianos que participarán en la Residencia Arco Madrid 2026. Fernando Falconi, No es muy claro el audio, pero nos parece que señalan como ganadores de una residencia en España a Fernando Falconi. El segundo nombre es el que no se escucha claramente y quisiéramos confirmarlo. Aparentemente dice Hernán Pacurucu. Y aquí quisiera preguntar cómo es que un presidente, un director de una bienal puede adjudicarse un premio dentro de un evento. Quien anuncia el premio es el cónsul honorario de España, Fernando Vázquez. Curiosamente, si es que usted me confirma, en caso de que tenga conocimiento, uno de los premiados sería el propio director de la Bienal, Hernán Pacurucu, que sería una situación realmente inaudita. Gustavo, no estoy al tanto, no le podría confirmar si ese premio se entregó al director de la Bienal o no. Sabía sí del caso de Fernando Falconi, no sabría decirle, pero sería lastimoso. Lamentablemente vivimos una época en que las propias autoridades se premian a sí mismos y pasa en todos los niveles, pero no les sabría decir con certeza porque no estoy al tanto de si efectivamente se otorgó ese premio. Si es que fuese así, repito, sería lamentable, porque cuando uno asume la gestión cultural, uno asume el generar políticas, acciones que sirvan para el sector cultural, no para los intereses propios o particulares. Sin duda. Antes de escucharle una reflexión final sobre estos temas generales que hemos hablado, Gabriela, ojalá en la Bienal de Cuenca, en las instituciones cuencanas que todavía nos preciamos de ser de un material un tanto diferente que lo que pasa con el resto del país, se mantengan los cánones éticos de principios. Trataremos de indagar más sobre este tema, pero recordamos aquellas frases que decía uno de los expresidentes de la Bienal de Cuenca, presidente histórico, Enrique Malo, que señalaba que con los jurados ni un café. Le dejamos en una reflexión final. Bueno, como reflexión final y un llamado a la ciudadanía, a las instituciones, creo que Cuenca siempre ha dado ejemplo en múltiples aspectos. Yo no me canso de insistir que ese quinto río de Cuenca tuvo algo
fantástico, entre muchas cosas maravillosas, fue poder juntarnos en la diversidad, en la pluralidad, por razones que implican el bien común. Yo creo que estos momentos del país llaman a lo propio, que la democracia debería ser un gran llamado a una concertación, a una gran unidad nacional para defender esos mínimos de coexistencia democrática en el país. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Gustavo y Rosana. Han escuchado a Gabriela El Khoury, antropóloga, PhD, especialista en sociedad y culturas.